Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Romanos capítulo 14, del 1 hasta el 13, dice así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí podemos ver la controversia. Se está presentando una situación de opiniones en la congregación. Cuando yo llegué a la iglesia hace ya muchos años, más de 36 años aproximadamente, me aplicaron los mandamientos del no. No coma carne, específicamente no coma morcilla. No beba ningún licor, no vaya al estadio, no vaya al cine, no lea libros distintos a la Biblia, no escuche música ni la voz de Colombia, solo la de la iglesia. Y era no, todo. Y yo empecé a recibir toda esa información de los 10 mandamientos del no. Pero también me fui encontrando con otros hermanos dentro de la misma congregación que tenían los mandamientos del sí. Si como carne y como morcilla. Si bebo, pero no me emborracho. Si voy al estadio, si leo de todo, no solo la Biblia, si escucho toda clase de música, incluso la cristiana. Así que era una iglesia dividida. Y hoy en día sigue siendo la iglesia dividida en este tipo de opiniones. Y yo pensaba, Dios,
¿cómo vas a hacer, Señor, si hay gente que está basando su salvación en este tipo de cosas? No o sí, haga esto o no haga esto, cuando realmente lo que tú hiciste por mí y por cada uno de nosotros fue dar tu vida para salvarnos, no que nosotros busquemos las reglas para salvarnos, porque este no y este sí es básicamente buscar mi propia seguridad en la salvación. Y descanso, cuando encuentro aquí en este pasaje que realmente tanto los que dicen no a ciertas cosas, no coma, no beba, no días sagrados, o sí coma, sí beba y sí días sagrados, al que dice tanto sí como al que dice no, a Dios o Dios decidió aceptarlos a todos, porque la salvación no se basa precisamente en lo que cada hermano diga de si se hace o no se hace. Eso me da descanso y me permite entonces poder predicar este mensaje, porque es uno de los tantos tesoros que uno aprende del texto bíblico cuando lo estudia. Para mí es un descanso y espero que para usted también sea un descanso, y que si aprendemos de esto, estamos creciendo espiritualmente. Algunos cristianos realmente han promovido dentro de nuestra congregación, y cuando digo nuestra congregación hablo de la iglesia en términos general, disputas y argumentaciones van y argumentaciones vienen, diciendo esto es malo y esto es bueno. Entonces, dentro de la misma iglesia hay dos bandos, los débiles y los fuertes. ¿En cuál de los dos bandos usted se va a ubicar en esta predicación? Prácticas como lo que dijo Pablo acá, comida, bebida y días, en realidad esto no tiene ningún carácter moral, no. Y como Dios no ha dicho nada en relación a eso, ni dijo sí, ni dijo no, que esté ahí en la Escritura, entonces los cristianos siempre seremos libres de usarlas, estas prácticas, comer, beber, días sagrados, bajo nuestro propio criterio. Ahí es donde yo descanso en este tipo de situación que se me planteaba. ¿Cuál era la situación que yo planteaba? ¿Cómo es posible que un hermano diga que se va a salvar porque viste de tal manera, porque no se corta el cabello, y condena a aquel que se corta su cabello y usa aretes o usa slats? ¿Y cómo es posible que se vaya a salvar porque no come morcilla, pero condena al que sí come morcilla? Entonces, como eso no lo dice aquí la Escritura, esto es un asunto de libertad en el Señor. Y ahí es donde yo descanso y digo, gracias a Dios, Romanos explica eso. Y puedo entonces de esta manera tener una predicación sobre este asunto y que la iglesia vaya creciendo también espiritualmente. Pablo plantea en este texto algo. ¿Qué es lo que plantea? Lo siguiente, la manera de todos nosotros, la manera en que deben tratarse. En primera instancia le dice a los de Roma, ¿cierto? Y vamos a mirar qué es lo que le plantea a los romanos. Les plantea la manera en que deben tratarse mutuamente el fuerte y el débil. Eso es lo que les plantea. ¿Cómo deben de tratarse mutuamente tanto el fuerte como el débil en cuanto a la fe? Para nosotros, ¿qué sería? Es sencillo también. Para nosotros sería la manera en que debemos tratar a los débiles y a los fuertes. Y la obligación de usar nuestro conocimiento con amor. Y vamos a tratar de ver eso entonces. La idea es, va a ubicarse usted en la que plantea Pablo para nosotros. ¿Qué es? Cada uno de ustedes va a pensar la manera en que usted debe de tratar a los débiles o a los fuertes, depende del bando en donde usted se encuentre, y la obligación de usar su conocimiento sobre Dios con amor frente a las demás personas. Así que en primera instancia vamos a observar, débiles y fuertes compiten.
El problema es que los cristianos débiles han fracasado. ¿Quiénes se consideran débiles en esta iglesia? Usted va a ir determinando ese asunto en la medida que vamos diciendo quiénes son los débiles. Pero yo comienzo diciendo que el problema es que los cristianos débiles han fracasado. ¿Y en qué han fracasado? En juzgar a los cristianos fuertes. Es decir, no han dejado de juzgar a los cristianos fuertes. Los débiles siguen juzgando a los cristianos fuertes y en eso han fracasado. Eso no se puede seguir haciendo. Y los cristianos fuertes han fracasado en menospreciar a los débiles. Entonces vaya ubicándose. Si usted es débil, ha fracasado en que no ha dejado de juzgar a los hermanos fuertes. Y los fuertes hemos fracasado ¿en qué? En que menospreciamos a los débiles. Los débiles juzgan a los fuertes menosprecian a los débiles. Y en eso hemos fracasado rotundamente. Ahora, hay que tener en cuenta que Pablo está planteando este asunto y dice, esto es un asunto de conciencia, esto es un asunto de preferencias individuales. Si entendemos eso en esta oportunidad, si usted logra captar que estos asuntos del fuerte y del débil, de que no coma, dice el débil, pero el fuerte dice, sí, puedo comer, no hay problema. Si captamos esta idea, que es asunto de conciencia, que son asuntos personales, de preferencias individuales, hermanos, estamos creciendo espiritualmente. Y ese es el objetivo precisamente de este mensaje. Si hoy con este mensaje aprendemos que comer, beber, guardar ciertos días, como lo plantea Pablo acá, son sencillamente cuestiones indiferentes, son situaciones indiferentes. Entonces, diríamos, son preferencias individuales, cuestiones de conciencia. Insisto, hemos empezado a crecer espiritualmente, o por lo menos entender eso nos va a quitar mucho peso de encima y eso es ya crecimiento espiritual. Los fuertes en la fe, que son aquellos, y yo no sé si usted estará en ese grupo, yo me voy a ubicar ahí en ese grupo, ya usted mirará en cuál grupo se ubica, pero los fuertes en la fe son aquellos que entendemos que esto es un asunto sin importancia, coma, beba, guarde los días de fiesta o santos. Los fuertes decimos, no, esto es un asunto sin importancia, es un asunto que no es pecado, es un asunto de preferencia individual. Y ahí es donde entra, no debemos usar tales cosas para ofender a los débiles. No podemos hacer eso, ofender con esto que sabemos a los débiles en la fe. Los débiles en la fe que son los que creen que su práctica de comer morcilla es malo, de beberse una cerveza es malo, de no guardar el día sábado es malo, como lo dicen los adventistas. Comerse la empanadita de la iglesia, del convento. Que todo eso, si lo hace, desagrada al Señor. Yo como fuerte, yo no puedo ofender al débil que piensa en eso. Esa es la realidad de este asunto. Si hoy aprendemos en este momento, seamos débiles o fuertes, y ya usted se va ubicando en este asunto, en la fe, débil o fuerte en la fe, que los hermanos débiles, dice una característica acá en este texto, los hermanos débiles no deben juzgar a los fuertes, y los hermanos fuertes no deben de menospreciar a los débiles. Si aprendemos eso, mi hermano, déjeme decir que salimos con un crecimiento espiritual
que usted no se lo imagina. Así que si hoy aprendemos también que no podemos juzgar, es el texto, no podemos juzgar, porque juzgar solo le a Dios. ¿Qué pasa con este sonido? Si hoy aprendemos que no podemos juzgar, porque juzgar es condenar, el término que utiliza Pablo de juzgar es condenar. Si hoy aprendemos que juzgar solo lo puede hacer Dios, hemos crecido espiritualmente. Ya hemos conocido quiénes son los débiles, quiénes son los fuertes, y estamos aprendiendo que porque juzgar solo le corresponde es a Dios. Usted y yo no podemos juzgar, y en el sentido que lo emplea Pablo de juzgar es condenar al otro. No, eso no lo podemos hacer nosotros, eso solo le corresponde es a Dios. Si entendemos eso, iremos entendiendo que la flaqueza del débil es una flaqueza que procede ¿de qué? De escrúpulos religiosos y de falta de conocimiento, porque no lee la Biblia, sino que se la pasa escuchando a todo el mundo, pero no va a la fuente. Por eso los débiles son así. Hoy voy a tirarle fuerte a los débiles, duro, pero el próximo le fuerte a los fuertes. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a tirando demasiado duro a los débiles. ¿Sí? Entonces los débiles son escrupulosos religiosamente y son débiles porque nunca leen la Biblia. Vienen una vez al mes o cada 8 días, pero nunca más. Y no está malo que venga un mes o cada 8 días, no, pero que sí coja la Biblia en su casa y se alimente. Pero no coge, entonces se vuelve una persona. Cambio de micrófono. Sí. Hola. Así que hoy existe los que defienden la idea de que hay que ayunar el día sábado. Eso lo hacen pues más que todos los adventistas, nosotros no. Que hay ciertas comidas impuras como en el Antiguo Testamento que no se podía comer, como por ejemplo el cerdo, ¿cierto? Y si ven a un hermano en la iglesia comiendo cerdo, orejita, trompa, morcilla, todo eso, entonces el hermano está condenado, ¿sí o no? No se puede comer. Recitan los mandamientos del no. No coma morcilla, no coma carne, no tome licor, no vea telenovelas, no vea películas de terror, no escuche música mundana, no vaya a un templo católico, no lea libros distintos a la Biblia, no haga rifas, un montón de cosas. Entonces, tengamos presente algo muy importante en este pasaje. En el Antiguo Testamento, y Pablo está refiriéndose a eso, comer, beber y guardar los días santos, lo que hacía era calificar o descalificar para la adoración en el tabernáculo o en el templo. Ya hoy no existe tabernáculo, ya hoy no existe templo. Y era que calificaba eso a las personas. Si usted come esto, bebe esto y no guarda los días, usted no queda calificado para entrar a adorar al templo o al tabernáculo. Templo y tabernáculo desaparecieron, ya no existe, era para ellos. Pero esta gente continuaba metiendo eso desde el Antiguo Testamento, y Pablo entonces tiene que hablarles eso. No es aplicable a nuestro tiempo esta situación. Este asunto Pablo lo trata aquí en Romanos y lo trata también en Colosenses ampliamente. Entonces hemos visto esa dificultad, están compitiendo débiles y fuertes, no se puede, sí se puede. Ya hemos visto que los débiles en cierta manera son escrupulosos religiosamente y no leen la Biblia. Y acusan a los fuertes, y los débiles menosprecian a los débiles en ese sentido. Y es la disputa. Ahora miremos las actitudes de débiles y de fuertes. Los cristianos fuertes, ¿quiénes son fuertes? Levanten la mano, no tengo ningún problema. Los que se consideran fuertes, sí, levanten la mano. El resto son débiles, levanten los débiles las manos. ¿Y los otros qué son? ¿Entreverados?
Los cristianos fuertes debemos ser amables. Yo no sé si soy amable, ya usted lo dirá. Los cristianos fuertes debemos ser amables con los cristianos débiles. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser fortalecidos en la fe, hermanos amados. Necesitan eso. Antes que condenarlos por sus prácticas, productos de la ignorancia o de una conciencia equivocada. La esencia de la santidad es el amor por ellos. Entonces, si somos santos, si somos fuertes, hay que tener amor por estas personas débiles que se la pasan en todo un diálogo y en un discurso con uno. No haga eso, 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 no haga eso. Los 10 mandamientos del no. Entonces, hay que entenderlos en ese sentido, aunque se vuelve muy difícil, muy complicado, pero ahí está la esencia del amor. Como estos asuntos no están escritos en la Biblia, o usted lee por ahí en algún asunto donde dice no coma morcilla o no coma cerdo. En el Antiguo Testamento ya no coma cerdo, pero en el Nuevo Testamento Jesús, ¿qué dijo? Hizo limpios todos los alimentos. Entonces se cae esa ley. De todo lo que hay en la carnicería podemos comer. Buche, boje, todo eso, ¿cierto? El buche relleno, ¿cierto? Bueno. Así que, hermanos amados, con estos asuntos que no están escritos en la Biblia, no haga chance, no haga rifa, eso no está escrito en la Biblia. No vaya al estadio, eso no está escrito en la Biblia. No compre las empanaditas de la iglesia católica o de las hermanas descalzas. No, eso no está en la Biblia, eso no. Entonces, como estos asuntos no están en la Biblia, eso es un asunto de conciencia, eso es un asunto de preferencia personal, es un asunto de individualismo, es eso. Entonces, lo que nos dice la Escritura es que Cristo nos llamó a libertad, llamó a inspirarnos respetos y a tener paciencia frente a esas situaciones entre débiles y fuertes. Entonces, por favor, la actitud que debemos tener es no perturbar la paz de la iglesia con estos asuntos de preferencia personal o de conciencia o de ideas que yo quiero hacer y me parece así. No perturbemos la paz de la iglesia. Alguien nos ha dicho, es que esa persona me desestabiliza en la adoración porque habla muy duro, porque se mueve, porque aplaude, porque dice gloria a Dios. Déjela. Ha sido su forma de expresarle a Dios la adoración. Entonces, si no es capaz de soportarla, entonces corras un poquito, pero aprendamos a soportar, a tenernos paciencia en esos asuntos. Es que eso no debe hacer, que es que porque habla en lenguas y levanta la voz, déjela. Es que eso hace parte de nuestra característica, hablar en lenguas, déjela. No se perturbe por eso. Por favor, contribuyamos a la paz de la iglesia, lo relata aquí también Pablo. No perturbar la paz de la iglesia. Mientras no se diga que Cristo viene dentro de tal tiempo o que María intercede por los pecadores, no venga a perturbar la paz de la iglesia. Porque si usted ya sale con estos asuntos, el débil sale con estos asuntos, mi hermano, aquí sí ya, usted no crea que está en la iglesia católica, no. Porque María no intercede, ni tenemos una fecha exacta de cuando venga Cristo, como lo han dicho algunos. Entonces, ya en esos asuntos doctrinales, ahí sí hay que levantar la atención y llamar la atención, ¿cierto? Pero mientras tanto, no perturbe la paz de la iglesia. No defienda sus propias ideas tampoco, por favor, no las defienda. Son asuntos de menor importancia. Al contrario, sea celoso con la paz de la iglesia en ese sentido. Ahora, no obliguemos al débil a creer en algo en lo cual no tiene la convicción. El débil, si no tiene la convicción, no va a creer y se va a argumentar y se va a volver a hacer una discusión hasta de pelea. Porque el débil, mientras no lea la Escritura, no hay nada que lo haga cambiar. El Evangelio es el que le va a hacer cambiar sus conceptos.
porque viene desde tiempo atrás con estas ideas y eso no se lo quita a nadie. Es que el tal pastor me enseñó, es que cuando yo llegué a Cristo así me enseñaron. Entonces son ideas que ya se tienen y desaprender es un proceso mucho más difícil que aprender. Es más doloroso desaprender, porque con eso yo he vivido toda mi vida, pero desaprender se constituye quizás en una discusión fuerte. Entonces, más bien lo que uno debe hacer en este caso es orar por ellos y tratar de enseñarles hasta donde sea posible con la Escritura. En cierta manera, uno cae en esta culpabilidad, porque alguien me dice, explícame esto, yo le explico, y listo, me levanto de la mesa ya después de tener la explicación, y en ese momento habíamos varias personas y yo les estaba explicando. La persona que inquirió o preguntó, digo, ya, qué bien. Listo, terminamos, yo me levanto y a los días me dice la persona, mire, Pastor Javier, usted estaba explicándole a esta persona este asunto, y ella dijo, sí, está bien, pero cuando usted se levantó, dijo, yo no le creo, son mentiras. Entonces yo dije, no le vuelvo a enseñar más a esta persona. Y caigo en los fuertes menospreciar a los débiles. Yo tengo que insistir en esta persona. Pero es que no es la primera vez que ella dice eso. Entonces uno dice, ay, qué pereza. Pero no es ese el asunto. El asunto es que yo, siendo fuerte, no puedo menospreciar e interceder por ella ante Dios, enseñarle con paciencia, y eso es lo que tenemos que aprender. Lo ilustro de esa manera para que usted capte la idea de lo que quiero decir. Si hoy aprendemos que el débil siempre va a disputar, yo entendí ya aquí con eso, he entendido y espero poder tener tiempo para reorganizar eso, el débil siempre va a disputar sobre sus opiniones. Y entonces yo como fuerte debo entender, siempre va a suceder eso. Debo tener paciencia, orar, interceder hasta que esa persona me entienda. El débil siempre va a juzgar. Yo no le creo. Siempre va a juzgar. Es que eso no es. A mí me han enseñado esto. Siempre va a juzgar. Usted está diciendo herejías. Como llegaron a decirme en alguna ocasión aquí a mí cuando empecé a enseñar Apocalipsis, que me dijeron que yo estaba enseñando herejías. Hasta el jefe me dijo, Javier, ¿no será que usted está como loco? Así me dijo, y me dijo, venga Javier, no ponga en peligro la cuchara. Entonces yo le dije, no, pastor, listo, hágale que si yo estoy enseñando la Escritura, y si por eso usted me va a echar, aquí estoy. Hace 5 años y todavía no me ha llegado la carta de, bueno, no sé entonces cuándo me llegará. Entonces el débil siempre lo va a juzgar a uno, al más fuerte, en el sentido del conocimiento. Y digo aquí fuerte, y cuando digo fuerte, yo no quiero menospreciar, no es en el sentido de eso, sino que como pastor uno tiene que saber más que la misma iglesia. Y cuando digo saber más, es decir, en la vida práctica, en cuanto a la orientación, en cuanto a la consejería, en cuanto a doctrina, en ese sentido uno tiene que, es como el profesor, debe saber más que el alumno, ¿cierto? En ese sentido, no es por orgullo, por favor, en ese sentido. Entonces, o el médico saber más que el paciente, ¿sí o no? Entonces, si hoy aprendemos que tanto débiles como fuertes hacemos lo que hacemos en honor del Señor, y ambos somos de Él, porque eso es lo que dice el Señor, el que dice no, no coma, y el que dice sí coma, ambos son del Señor. Hemos crecido espiritualmente. El Señor no rechaza a ninguno de los dos. Todos estos asuntos de conciencia, de preferencias individuales, serán tratados en el juicio final. Cuando cada uno dé cuenta de sí mismo al Señor. ¿Usted por qué decía no se puede comer morcilla? Y al otro, ¿usted por qué comía morcilla? Es lo que va a decir el Señor. Pues son asuntos triviales. Obvio que el Señor no se va a poner con ese tipo de cuentos, porque es salvación. Entonces los fuertes debemos usar la libertad en el Señor, que yo no tengo problema en comer morcilla,
otros sí. Entonces el Señor nos dice que los fuertes usemos la libertad cristiana sin ofender al débil. Entonces yo al débil yo no me lo voy a sentar allá al frente. ¿A usted no le gusta la morcilla? Vea lo que estoy comiendo yo aquí, morcilla. Yo no puedo ir como fuerte a decirle al débil, vea este platado de morcilla, porque lo ofendo, ¿sí o no? Entonces yo debo de ser recatado, prudente con ese sentido. Entonces mire que es tener una relación mutua de respeto. Algo real que uno sí nota en los débiles, algo real, y usted lo puede notar y usted lo puede evidenciar, algo real en los débiles es que son más fervientes y más diligentes en cuanto a agradar a Dios. Eso sí, quieren agradar a Dios y eso es lo que ellos dicen, con esto agrado al Señor, y son muy puntuales en todo eso. Pero déjeme decirle, los débiles son bebés en Cristo que están enfermos por el legalismo y desnutridos por la falta de buena enseñanza. Y es más, cuando a uno les da la buena enseñanza, ni la quieren recibir. Esos son los débiles. Son débiles por sus ideas individuales a las que se aferran. Tengamos presente que siendo salvos no tenemos que mantener el favor de Dios por medio de reglas. No, el que está en Cristo ninguna condenación tiene. Son fuertes los que sabemos que somos salvos por el Evangelio y entendemos que hay áreas en las que tenemos libertad, por ejemplo, en cuanto a comer carne. ¿Qué problema hay con eso? Los débiles dicen que no debemos comer carne, aunque Cristo ha dicho que somos libres de comer cualquier comida, que los alimentos son puros, que lo que entra al estómago sale al baño. Y todos los animales son limpios. O sea que Cristo era de los débiles o de los fuertes. ¿A qué grupo pertenecía? A los fuertes. Y nosotros pertenecemos a los fuertes. El fuerte dice, tenemos libertad para comer carne. Y la empanadita de la iglesia, que quedan tan ricas también, esa grasa, esos fritos. Así que este conflicto de comer o no comer carne se puede comparar también con el problema en Corintios, donde se daba entre los ex adoradores de ídolos y los creyentes, en cuanto a si los creyentes debían comprar y comer carne sacrificada a los ídolos. Que es que me invitaron al bautismo del sobrino y entonces yo no sé, primero, si ir a la iglesia católica porque allá eso está lleno de ídolos. Segundo, el sancochito porque eso es de un bautismo. Y entonces, pastor, yo no sé por qué eso está sacrificado a los ídolos. ¿Qué dice Pablo? Muchos ídolos hay en el mundo, pero solo uno es Dios. Entonces el problema de los ídolos lo tiene es usted. Usted lo tiene, porque un ídolo nada puede hacer. Ojos tienen, no ven. Exactamente, el que tiene ese problema, ese débil, es como un ídolo. No entiende, no ve. En este caso, los fuertes de Corintios fueron los que dijeron que no había nada malo en comer esa comida que se sacrificaba a los ídolos, porque los ídolos no son reales. Y los débiles habrían sido los ex adoradores atrapados precisamente en su culto pagano. Eso es como decir hoy en día, destape un cristiano, pele un cristiano, raspe un cristiano y encontrará un católico. Pele un evangélico y encuentras un católico. Tiene todas las ideas del catolicismo el evangélico. Raspe el evangélico y sale un católico. No hay ninguna diferencia en ese sentido. Así que los débiles habrían sido los exadoradores en los cultos paganos y ahora se sentían contaminados por cualquier cosa relacionada con la idolatría, asuntos de conciencia. Un ejemplo de cristiano débil es aquel que considera que la música que agrada al Señor es la música suave y no la contemporánea, que es más alegre. Yo recuerdo cuando en la emisora se tenían solo las músicas de cristianos viejos, de música suave, donde no había cosas como de gritar o de danzar o casi que tropical.
Y empezamos a hacer la transición de esa música a la más festiva, más contemporánea, y la gran mayoría de los ancianos de la iglesia, que eran los más ancianos en edad y también en asistencia, empezaron a decirme que esa música era del diablo, que esa música no los dejaba adorar al Señor, que esa música era estridente, que a las 9 de la noche o 10 de la mañana o a tal hora esa música les fastidiaba, que porque no volvían a la música vieja. Entonces, ¿qué pasa acá? Estas personas con la música toman un asunto de cultura o de costumbre y lo elevan hasta considerarlo como una señal de madurez espiritual. Y hay división, una división dañina sobre cosas tontas y cosas sin sentido. Y déjeme decirlo así, cosas tontas y sin sentido que le dañan la vida. Entonces, nosotros los fuertes y los débiles no es borrar las diferencias. No, esas diferencias nos unen realmente porque el Señor Jesús aceptó tanto al que dice no como al que dice sí. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El fuerte que come de todo, como les dije, hasta morcilla, la empanadita de la iglesia, dice, no se sienta superior al débil. Sí, es que puede ser más maduro, avanzado, sabio, sofisticado espiritualmente hablando, pero viva cristianamente sin ofender al débil. No piense que el débil es simple, no piense que el débil tiene mente de pollo, no. No le diga, ese es su problema, no, ayudémosle. El débil que no come morcilla, por naturaleza va a condenar al fuerte que sí come de todo. Entonces, el fuerte tiende a sentirse superior y al débil se le muestra indiferente. Ay, no, qué pereza ese hermanito, no vuelvo a hablar con él. No, tiene una serie de bobadas y de creencias y comienza uno en ese sentido. Y el débil tiende siempre a condenar al fuerte, es lo que plantea Pablo. Que los débiles de pronto no se van a encoger de hombros, como hace el fuerte dice, a mí qué me importa. El débil señala, el débil denuncia, el débil dice, hombre, usted está en peligro y usted está enseñando una cosa que no es, porque la Biblia dice eso, y el fuerte dice, ¿dónde dice? Yo lo escuché al pastor tal, pero ¿dónde dice en la Biblia? Ahí dice, pero ¿dónde está? ¿Sí o no? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿dónde dice? Suponía 6:66, entonces traen esos textos. Eso no existe. Así que los fuertes por lo general no toman en serio a los débiles, pero hay que tomarlos, los tenemos que tomar en serio. Y a veces ni nos importan los débiles, eso es un peligro. Entonces los débiles por lo general se preocupan y se molestan con los fuertes porque los ven con su vida en libertinaje. Ese pastor anda en libertinaje, mire lo que anda enseñando, mira a esa hermana con ese libertinaje que vive, mire cómo viste. No, viste decorosamente, pero a usted le parece que es que hay que taparse desde el cuello hasta los tobillos. Pues no, a la hermana le parece que no, que puede venir a su iglesia bien presentada, en slash, en blusa. ¿Y qué problema hay con eso? Asuntos de conciencia. Los débiles no deben olvidar lo siguiente, y es que cuando el débil condena al fuerte en lo que considera pecado, ha olvidado que todos somos justificados por la fe. ¿Por qué no lo debemos de condenar o por qué no lo debe de condenar el débil al fuerte? Porque Dios lo ha aceptado. Entonces, si Él nos aceptó tanto a débiles como a fuertes, debemos aceptarnos los unos a los otros. Por eso dice el 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ámelo. Lo que debe de tener en cuenta el débil, no lo puede olvidar, es cuando el débil condena al fuerte en lo que considera pecado, ha olvidado que Dios es el único juez.
Juzgar significa denunciar y condenar. A nosotros no nos está prohibido juzgar en el sentido de, uy, este hermano se está andándose en pecado, o este hermano está enseñando una cosa que no es. En ese sentido, sí. Pero en el sentido de que, es que él dice que no coma morcilla y entonces enseña eso, yo no lo puedo juzgar. No, ya, déjelo. Que el hermano dice que el que hace rifa se condena. Yo me encontré una hermana que me dijo que tuve un sueño en el cual Dios me dijo que hiciera este número, lo hice y me gané la lotería. Pues son experiencias, en la Biblia no me habla nada de esos asuntos de suerte, en ese caso de rifas. En ese momento no existían las rifas, ni la lotería, ni nada de ese cuento. Entonces son asuntos de conciencia. Eso debe tenerlo en cuenta el débil en la fe. Otro aspecto que debe tener en cuenta el débil en la fe es cuando el débil condena al fuerte en lo que considera pecado, ha olvidado en Dios su propia posición, esa persona débil. Mire, cada uno de nosotros tenemos que considerar y convencernos de lo que es correcto o incorrecto respecto a tal práctica. Si usted considera que comer algo, carne o algo, es pecado, entonces usted en su conciencia considera eso. Miren la Biblia si es así o no. Si yo considero que comer algo no es pecado, es porque yo he mirado la Escritura y veo que no hay ningún pecado en ese sentido. Entonces cada uno en lo que piense, si usted piensa que esto es incorrecto, entonces esa es su convicción, y en ese sentido es que debe de ser consciente y seguro que lo que está diciendo es con lo que usted está agradando al Señor. Es decir, debe pensar su comportamiento con sumo cuidado, lo que está haciendo. No es porque alguien le dijo o porque usted vio, no, lo que estoy haciendo es porque realmente sí. Porque los débiles tienen que recordar que pueden estar equivocados. Tienen que leer la Biblia a ver si prohíbe o no prohíbe eso. Si prohíbe ciertas prácticas o queda a la libertad de su conciencia. Si usted se siente mal haciendo esto, no lo haga, pero es por su propia convicción, pero eso no lo lleva al cielo ni lo condena. Entonces, aun si la Biblia nos da la libertad de hacer esto o no, uno debe de decidir si lo que yo hago de pronto sí está causándole un problema al otro. ¿Sí me entiende? Es eso. Si la Biblia no me dice nada acerca de las rifas, de las loterías, eso usted lo determina porque está escrito o no está escrito en la Escritura. Pero si usted se pone a hacer las rifas, las loterías, y lo ve otro hermano y dice eso es pecado y lo vuelve un 3, ya usted mirará. En la iglesia hay hermanos que tienen que vender loterías, y aquí toda la vida siempre hubo un hermano que ahora está en otra congregación del ministerio que su sustento fue vender loterías, y acá lo condenaban. A los que lo condenaban yo les decía, entonces probarle un trabajo donde él pueda estar, porque no hay otra cosa que el hombre sepa hacer, y con eso se ha sostenido durante toda su vida. Pero si usted tiene un trabajito donde usted le pueda decir, venga, siéntese y trabaje en esto, hágale, mi hermano. Mientras tanto, no lo condene. Pero el hermano vivía condenado porque veía al hermano vender eso. Entonces, hasta donde le sea posible evitar, en la libertad que el Señor le dé, evitar que otro sea condenado, que se enoje, pues, entonces hágalo. Pero hay casos donde no se puede hacer. Así que, hermanos, debemos de educar la manera o educar nuestra conciencia y tener la valentía de que también nos hemos equivocado. Ahora, el reto para los débiles. ¿Cuál es el reto para los débiles? Primero, Jesús vivió, murió y resucitó para que todos podamos ser sus hermanos. Eso es claro en el texto que acabamos de leer. Entonces, si eso hizo Jesús, entonces, ¿cómo podemos rechazar o burlarnos y menospreciar o juzgar
a un hermano por el que Cristo murió. ¿Cómo va a rechazar a ese hermano que vende lotería porque es su sustento y no tiene otra cosa, ni sabe hacer otro trabajo sino ese? ¿Por qué lo va a rechazar si el Señor lo aceptó? ¿Por qué usted va a rechazar a alguien que vende cosas que usted considera que no se deben de comer si ese es su sustento? Alguien trabajaba en la empresa de licores de Antioquia, ¿cierto? Allá como tal. Y el hermano se había convertido a Cristo y lo hizo salir. Estaba muy bien allá vendiendo o trabajando o procesando lo que sea en la fábrica de licores. Pero eso era una cosa terrible para ese hermano que se había convertido y lo hizo salir. De eso hace más o menos unos 25 años. Estaba estable. Y cada vez que yo hablo con esa persona que se salió de allá, siempre diciéndome, ahí estoy mandando hojitas de vida a ver dónde me llaman. Nunca tiene un trabajo estable. Entonces, hermanos, son asuntos de conciencia hasta dónde trabajamos eso. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ponernos en el lugar de Dios juzgando a los hermanos, sabiendo que estaremos de pie ante Él y seremos juzgados por Él por lo que usted hace, si hace el sí o si hace el no? Nuestro deber entonces es enfocarnos en nuestra propia conducta, una obligación, nuestro conocimiento con amor frente a los débiles. Entonces tenemos que aceptar a cualquiera que Jesús haya aceptado en el Evangelio. No rechace a nadie, no lo juzgue, pero si está cometiendo pecado, obvio que hay que hablar. Así que debemos asegurarnos de que nuestras conciencias o nuestra conciencia funcione de acuerdo a la libertad del Evangelio. Así que ya usted verá si está en el grupo de los débiles, que les tiré fuerte hoy, el próximo domingo le vamos a tirar fuerte a los fuertes. Incline su cabeza y vamos a orar al Señor. Ya usted mirará, piense en las preguntas que le voy a hacer y usted reflexione. Su forma de ser, forma de pensar, su carácter, lo lleva a pensar que sus ideas y sus prácticas son discutibles, o usted no admite que se le llegue a rechazar su idea, usted no admite ni siquiera que su amigo, su amiga, su familia, su hijo, su esposa, su esposo le digan, no, no es así. Usted se pone furioso inmediatamente. Vaya pensando, le pregunto, medite. ¿Ha visto en áreas de su vida en las que pudiera ser usted un creyente débil? ¿Cree que usted tiene áreas de su vida en las cuales usted es un creyente débil? Piénselo. Porque usted sí debe de ser consciente de sí mismo, de quién es usted realmente, sin pinturas, sin maquillaje. Si usted se da cuenta que es una persona débil o una persona fuerte, a usted lo desafía esta predicación, mi hermano, a usted lo está desafiando este mensaje, o usted está diciendo, qué bobadas, qué cosas, ya eso yo lo sabía, porque así hay gente que dice, no, es que ya yo lo sabía. Entonces se considera dentro de los fuertes o dentro de los débiles. Y si lo sabía, qué excelencia, pues excelente, ayúdenos aquí en la iglesia entonces a contribuir al crecimiento espiritual. ¿Lo desafía esta predicación, hermanos? ¿Cree que este sermón es un retrato suyo que lo va a ayudar a cambiar? Ahora, ¿cómo reacciona cuando su familia piensa distinto a usted? O en la iglesia piensan distinto a usted. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.